Bueno, familia, vamos a acabar aquí con Antonio Olivera Salazar, que lo nombré antes. Pues pongo un poco en antecedentes, mirad. Os conté al principio del tour como una primera república en 1910 y luego una segunda en 1926. Son 16 años, en esos 16 años fue una locura. O sea, hubieron 16 golpes de Estado, 45 cambios de gobierno. Pues llega el golpe de Estado número 17 y lo toman los militares y llega a buen puerto. Y esos militares, una vez toman el gobierno, deciden elegir economistas para dirigir el país y llevarlo a una primera línea. La historia estaba en bancarrota, así que después de varios filtros eligieron a un joven profesor de la Universidad de Coimbra, que se llama Antonio Olivera Salazar, profesor de Economía. Lo nombran ministro de Finanzas y ese señor en un solo año y medio más o menos consigue saldar la deuda y poner al país en superávit. Este señor fue como un mesías en este país. O sea, imagina, la gente, los militares empezaron a confiar muchísimo en él. Así que en 1932 fue nombrado primer ministro del Estado. Él un año más tarde crearía una constitución, la verdad es que empezó a tomar el poder, se lo creyó muchísimo, y creó una constitución que se llama la Constitución de Estado Novo, en el que él se autoproclama líder, controla todos los ministerios, también creó una policía llamada la PIDE, que será como la Gestapo, Policía Internacional de Defensa del Estado, y también la censura, ya no solo la censura en medios de comunicación, sino también la censura a nivel, no podía haber partidos políticos, solo el suyo, no podía reunirse más de 3 personas juntas. Pero bueno, la verdad es que la dictadura, hay que ser objetivos, que comienza bien. Lo que pasa es que en 1960 comienzan las revueltas militares o de independencia también de alguna manera en las colonias africanas. Y esto fue un poco ya la caída de ese régimen. Realmente Mozambique y Angola, que son un poco los más grandes, comienzan a sublevarse y apoyados por la ONU, que obligaba a que todos los países que tuvieran colonias en África las soltaran de alguna manera. Así que él quería mucho el imperio. Él dignificaba mucho Portugal, así que se empeñó de alguna manera en mantener esas colonias y empezó a mandar militares y eso era una masacre como las Malvinas, más o menos en Argentina, pero masacre de verdad, caían la gente y como al ver que caían muchos militares empezó a mandar civiles, les obligaba a que pasaran lo que era la mili en España, lo que sería 4 años haciendo servicio militar en las colonias. La gente joven no quería ir a las colonias, no quería ir, o sea, de repente era gente joven con ganas de estudiar, de formarse, y no querían pasar 4 años cuando sabían que iban a morir. Y es por eso que vais a ver muchísimas casas vacías, porque la gente empezó a salir de este país, se fueron a Venezuela, a Brasil, por cercanía del lenguaje, a Suiza, en Ginebra hay varios barrios solo llenos de portugueses a día de hoy, incluso. Mira, para que os hagáis una de Luxemburgo, una quinta parte del país de Luxemburgo es portuguesa. Solo en París, por ejemplo, se dice que París es la segunda ciudad más poblada de Portugal. Son 700.000 habitantes lo que tiene París, solo portugueses, Es una barbaridad. Pero para que os hagáis una idea, de 11 millones de 17 millones de portugueses que hay en el mundo, 11 millones en Portugal, no llega a 10,5, y 6,5 viven por el resto del mundo, y es de este tiempo. Ya os digo, bueno, pues ellos dejaban sus casas aquí y llegaban a nuevos lugares bastante prósperos, trabajaban y conseguían gente luchadora, les iba muy bien en esos lugares, así que muchas dejaron las casas vacías y sus herederos, sus familiares que tienen aquí, eran pobres, no tenían dinero, con lo cual las dejaron abandonadas y se las está comiendo, o sea, como veis, se las comen las plantas. Es triste, vais a ver muchas casas vacías por todo Porto y también por ende por todo Portugal. Pero al ver que era una masacre en las colonias, volviendo a Salazar, el gobierno empieza ya a los militares empiezan a desconfiar en ese líder. Así que crean la MF, el movimiento de las fuerzas del Estado. El movimiento de las fuerzas armadas. Bueno, el caso es que esos militares crean con la idea de crear un futuro golpe de Estado. No tenían prisa, de hecho estuvieron 3 años creando el último golpe de Estado, que sería el 25 de abril en 1974. Lo que pasa es que tuvieron de alguna manera suerte, porque en 1968 Salazar cae. Se cuenta la historia que está haciendo la pedicura y se cayó dándose un golpe en la cabeza y le originó una hemorragia craneal. Así que bueno, tuvo que estar 2 años postrado en cama, y en Marcelo Caetano, que fue su sucesor, era una persona con políticas bastante más suaves, pero los militares ya no confiaban en él tampoco, así que bueno, se creó ese golpe de Estado para que el 25 de abril ya estuviera finiquitado. Lo que pasa es que se trabajó para un poquito antes. La idea era tomar todos los centros los medios de comunicación, todos los centros de militares y todos los centros importantes del país.
Había dos señales. Una era que a las 12 de la noche sonara la canción de Eurovisión de ese año, que había llevado Portugal, y media horita más tarde, a las 12:30, Grande Mira Morena, una canción de Alfonso Ceca, que estaba censurada por el régimen, con lo cual ahí iba a levantar sospechas. La idea era que si iba todo bien, a las 12 de la noche sonara la canción de Eurovisión, y eso significaba que ya tenían que moverse, porque cuando dieran saltar en la radio Grande Mira Morena, iba a llamar la atención. Y ahí es cuando el golpe pues comenzaba. Fue así, literalmente. De hecho, para las 4, algunas personas dicen 4 o 6 de la mañana, se había tomado ya toda la ciudad de Lisboa, Oporto, el Algarve, Faro, que fueron las 3 ciudades un poco más grandes. Y así fue, se derrocó desde el régimen de Salazar de esa manera. Pero se llama Revolución de los Claveles y es una historia bastante bonita, o para mí creo que es entrañable, en el que, a ver, había un restaurante en Lisboa, que celebraba su primer aniversario. Así que el dueño, con muy buen criterio, pues compró muchísimos claveles, que era la flor de aquel mes de abril. Entonces, bueno, pues la lleva, y ya cuando está llegando al restaurante, pues ve que hay mucho movimiento de tanques militares por toda la ciudad. Así que llegan todos los trabajadores al restaurante, y la idea, bueno, pues era pues entregarle a cada persona que venía a comer un clavel. Pero bueno, dicen, creo que la gente no va a salir a la calle, o sea, está todo lleno de militares, creo que no es el mejor día para hacer ese aniversario. Así que Celeste Cairo, una mujer de 41 años que trabajaba en ese restaurante, camarera, para ser exactos, pues dijo, oye, pues si nos vamos a ir a casa, ¿por qué no me puedo llevar los claveles y así lo dejamos aquí? Venga, pues se fue agarró todos los claveles que pudo, todo el manojo de claveles, y se fue hacia su casa. Y llegando hacia su casa vio que había un control militar, así que conforme se está acercando, se acerca un militar, y ella, un poco la cara de reacción de susto, se va para atrás, y el militar le dice, no te preocupes, solo te quiero pedir un cigarro porque llevo desde aquí de 2 de la mañana y está todo cerrado. Celeste, súper asustada, le dijo, mira, yo no fumo, pero así con esta voz titubeando, le dijo, pues, pero te doy un clavel. Y viste la cara de pánico que le había provocado un civil, el militar agarró el clavel y lo puso en el cañón del fusil. Este era un símbolo, un lenguaje no verbal de que las armas no tenían que ser disparadas. Entonces, visto esta imagen tan bonita y este lenguaje no verbal, empezaron a repartir tanto el militar como Celeste todos los claveles por todo el regimiento que había en esa calle. Y ellos con todos los claveles se fueron andando hacia la plaza de comercio. La gente los veía y creo que todo el mundo entendió ese lenguaje no verbal, y la gente pues empezó a ver floristería, los floresteros, la gente de las casas bajaba las flores, empezaron a colocar en los cañones, y creo que es la caída de un régimen más bonita que ha habido en la historia. No se derramó ni una gota de sangre, que era lo que se buscaba, porque si no, tenía que ser tan sutil ese golpe de Estado, porque podía acabar con una guerra civil. Lo único que se le había dicho a todo el mundo es que no se disparara. De hecho, sí que es verdad, para ser honestos, que hubo 4 muertes, pero que fue la PIDE que disparó en Lisboa. Se encontró a 4 manifestantes y bueno, cayeron. Pero fue, creo que, las derrocaciones de un régimen más bonita que había en la historia. Y creo que los portugueses son un ejemplo de como esta, de muchas otras cosas. Porque a día de hoy, por ejemplo, me gusta siempre acabar con un poco del momento actual. A día de hoy es un ejemplo. Mira, yo vivía en Lisboa en el año 2012-2013, creo que son los momentos, en esta última década, el tiempo más difícil que ha tenido este país. Eran años dificilísimos, en el que se bajó el salario mínimo a 500 euros, se bajaron las pensiones de los abuelitos a 250 euros al mes, era una barbaridad. El caso es que en estos 4 o 5 diría yo, años está siendo un ejemplo. Este país está siendo un ejemplo de todo, de cómo llevar un país, de que se puede entender entre ellos. No sabéis que el presidente de la República es del partido centro-derecha, pero es que el primer ministro es de centro-izquierda y gobierna con el bloque izquierdo y con los comunistas. Y se ponen todos de acuerdo y están haciendo que Portugal sea el ejemplo en estos 4 últimos años de muchos países de Europa, y que la economía está creciendo y que hay muchísimos inversores. Mirad, está todo como os he contado, toda la ciudad llena de grúas, es un panal de abejas, como os conté al principio, lleno de miel, y que las abejas vienen. Es espectacular. Pero bueno, aquí vamos a terminar con esta maravillosa historia. Pero permitidme que antes de terminar os haga un resumen de los puntos que hemos visto, para que ahora ya entendáis la ciudad vosotros mismos y la podéis disfrutar. Salimos hace 3 horas de acordaros esa placita donde estaba ese obispo. Luego hicimos ahí una pequeña introducción en el parque para que entendáis mejor el tour entre parada y parada. De allí nos fuimos a la Torre de los Clérigos, hablamos a la torre durante muchos años más larga de Portugal. Luego ya nos bajamos hacia la Judería, de ahí bajamos al Mirador de la Victoria para ver de vinos, etcétera. Y de allí nos subimos a la antigua prisión, que ya sabéis que es el centro actual de fotografía portugués.
y de ahí nos movimos para la librería de Levermau a acordar un poquito de Harry Potter, y ya nos fuimos de ahí para las iglesias gemelas, acordaros, y también para el rectorado, hablamos un poquito de universidad, y ya nos fuimos para hablar de azulejos, acordaros, en la plaza, Carlos Alberto. De ahí nos fuimos hacia la plaza Felipa de Lancaster, donde explicamos sobre la historia del Enrique Navegante, cómo comienzan esas colonias. Hicimun un pequeño break de cuarto hora más o menos, y después de ese break retomamos el tour con la plaza de la Avenida de los Aliados, con la Plaza de la Independencia. Hablamos de Pedro IV, acordaros, y luego ya nos fuimos a la estación San Bento y llegamos aquí con la catedral, y estamos aquí para terminar el tour hablando de esa dictadura. Espero haberos abierto en este tiempo pues una ventanita a esta ciudad llamada Porto, y pedido dos favores. Uno, si os gustó el tour y conocéis TripAdvisor, a los guías de la empresa nos ayuda muchísimo que compartáis esta experiencia en esa página, más que nada para otras personas como ustedes que pueden venir a disfrutarlo. Y también, la segundo favor, si os gustó el tour y viajáis en un grupo de amigos, familia o solos, de persona a persona, cada uno en su cabecita o cuentas a nivel individual de lo que le gusta el tour o lo que valora estas 3 horas de trabajo. Así que, como decía, para mí es un placer tenerlos, espero haberos abierto esa ventanita y espero veros ahora en algún otro tour. Un placer, chicos.